吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午，它为主角。 Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes, un programa para pensar el mundo, un programa para pensar la Argentina en este planeta ardiente. Bienvenidos en particular a los reincidentes. Sí, los que estuvieron la semana pasada en el primer programa de Sin Pasaporte y nos vuelven a elegir gracias a ustedes. Y bienvenidos, por supuesto, bienvenidos los que se suman hoy por primera vez. A ustedes les cuento que con mis compañeros Gabriel Fuchs y Franco Metaza los vamos a estar acompañando hasta las 19:30. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Ori, ¿cómo estamos? Bien, un día cálido en Buenos Aires, primaveral. Muy lindo para estar en la calle y en este barrio tan lindo, ¿no? Es verdad, el barrio de La Paternal, ustedes ya lo saben porque conocen La Patriada. Estamos en una esquina hermosa, en un barrio hermoso y es verdad que se puso lindo. Hay casi un día para hacer el programa desde la azotea, ¿o no? ¿Qué piensa, Franco? Los locos de la azotea, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ori? ¿Cómo estás, Gabriel? Y bueno, un saludo a todos los oyentes que nos están mirando. Estamos acá en este hermoso día y también con un monitor mirando lo que está sucediendo en Moreno, ¿no? En Moreno en particular. Nosotros sabemos desde acá que todas las miradas están puestas en Moreno. Si llegara a pasar cualquier cosa que ameritara suspender la transmisión de Sin Pasaporte, por supuesto que no dudaríamos en hacerlo. Pero mientras tanto nos vamos a alejar un poquito de esa coyuntura que siempre es acuciante en la Argentina para reflexionar sobre el mundo que nos dio muchísimo para pensar. Van 3 días de esta semana y ya tenemos para hacer un programa de más de 6 horas que de 1 hora y media, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Estuvimos recortando toda la tarde temas. ¿No? Si una cosa, si la otra. No, y además fotos muy interesantes realmente, ¿no? Grandes fotos, como la que se vio en China, ¿no? Para los que siguen la política internacional. Yo hablaba informalmente con algunos amigos. Esa foto de 4 potencias nucleares en el medio de un acto donde China hace su festejo por sus 80 años. Nadie recuerda que China peleó en la Segunda Guerra Mundial y expulsó a los japoneses y que hubo 30 millones de muertos en China. China siempre es como vista separado de lo que fue el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Que en realidad para ellos fue una mix de una guerra, la guerra de liberación con la guerra mundial, y al lado de ellos Corea del Norte, la India y Rusia. Y ¿no? Rusia también, ¿no? Con la participación de Vladimir Putin. Lo de Corea del Norte es realmente admirable porque a Corea del Norte nos lo vienen vendiendo como algo absolutamente aislado, encapsulado entre muros. Y de repente lo vemos al lado de 2 grandes líderes mundiales en una cumbre con mucha presencia internacional. No sé si habla más de Corea del Norte o de China, en este caso, el hecho de que participara de esa... No solamente de hecho del aniversario de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también participó Kim Jong-un de un foro de cooperación que fue anterior. El de Shanghái, exactamente, el día anterior. Y me parece que habla mucho, no solamente de cómo cuando se quiere tal vez Kim Jong-un puede salir, ¿no?, de ese lugar más hermético. En su tren blindado, ¿no? Un tren blindado que tiene su reminiscencia al tren blindado famoso, claro, por el que Lenin atravesó Europa hasta llegar en los años de la Revolución Rusa. Pero me parece que habla mucho también del lugar y de otro tipo de hegemonía que está construyendo China paso a paso desde hace años, pero que se materializó de alguna manera en unas fotos efectivamente muy impactantes que China nos dio al mundo para analizar y para pensar, ¿no?, sobre lo que es el orden global. Me parece que igual el gran dato de esa foto es la presencia de Modi, porque indudablemente
si había un aliado dentro de Asia histórico de los Estados Unidos, en otras etapas, e inclusive dentro de lo que se llama la comunidad de inteligencia, en el tema de complementariedad, siempre fue la India. Y hoy la India aparece en esa foto. Eso es. Lo otro es interesante, es llamativo, pero el gran dato es que la primer país en términos de población con un potencial de desarrollo tecnológico enorme. Y históricamente jugando en una zona intermedia estaba en esa foto, sin que pareciera preocuparle demasiado el que dirán, ¿no? Y la contracara de eso, de este lado del continente, un Estados Unidos en reminiscencia, ¿no? Es como una potencia que se va apagando cada vez más y que empieza a tirar manotazos de ahogado, como ese barquillo de 11 tripulantes que todavía no se sabe bien qué pasó, que vimos esa otra foto, ¿no? Quizás es otra foto. En las antípodas del rol que trata de ocupar o cómo trata de presentarse China, está efectivamente Donald Trump, que esta semana, al menos en lo que va de la semana ha dejado efectivamente como foto más impactante la de una embarcación de madera. Con 11 tripulantes que Washington acusa de ser narcotraficantes, pero sin dar pruebas de eso, y que ha sido bombardeado. Eso tiene absolutamente y todo que ver con lo que hablamos en nuestro primer programa de la injerencia estadounidense en la región, en el continente, y de esa avanzada contra Venezuela, Nicolás Maduro, ¿no? A través incluso de una especie de despliegue del poderío militar. O sea, amigos, amigas, tenemos un montón para charlar. Vamos a volver sobre algunos de esos temas que ya hemos nombrado, pero vamos a hablar de más cosas todavía. Hemos preparado un programa muy hermoso. Vamos a viajar a Brasil para poner el ojo en algo que es muy chiquitito de tamaño, pero que de alguna manera está haciendo girar el mundo. Me estoy refiriendo a los semiconductores, a la geopolítica de los semiconductores, de los que todos un poco nos enteramos durante la pandemia, ¿no? Cuando empezaron a faltar los semiconductores, entendimos todos el rol que estaban jugando. Vamos a tener una voz referente, una voz de peso en materia de derechos humanos, para desasnar la decisión que tomó el gobierno de Javier Milei de retirar la candidatura a la Argentina al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? La verdad que es una noticia de mucho calado para la Argentina, pero también a nivel internacional, y de la que mucho no se ha hablado. Por eso nos parecía tan importante traer esta noticia y tratar de entender mejor sus consecuencias a la mesa de Sin Pasaportes. También vamos a contar con la mirada afilada de mis compañeros que están acá listos para disparar datos y análisis, y vamos a también, y por sobre todas las cosas, tratar de pasarla bien, porque nos lo merecemos. Así arranca entonces el segundo programa de Sin Pasaportes. Sin Pasaportes, un programa internacional. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos donde estás. Café de los Patriotas, las mejores pizzas y empanadas al horno de barro, comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Cooperativa Gráfica. Soluciones gráficas al servicio de la industria. 10 años de trayectoria apostando a la producción nacional. Contactanos info@coopgrafica.com.ar. De acá no se va nadie. Gracias a vos seguimos al aire y sumando nueva programación. Y vamos a seguir adelante. Suscríbete a La Patriada en la web o en la app. FM La Patriada 102.1. Estamos donde estás. Estamos acá. Acá nos quedamos. Nos escuchamos y ahora nos ves.
Sumate al canal de YouTube de FM La Patriada. Nos ves en vivo y después, si querés, nos ves otra vez. FM La Patriada en YouTube. Entrá, mirá, escuchá. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En nuestra primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Sin pasaportes, un programa internacional. Los semiconductores salieron del closet, en mi opinión, al menos durante la pandemia. Hasta entonces no estaban en la conversación pública. Sí, tal vez, obviamente, en la conversación, en la mesa política, en la conversación entre expertos. Pero de repente, cuando peligraron las cadenas de suministro, entonces quedó claro para todos y todas que estaban en todos lados. Están en tu celular, están en tu auto, están en la medicina que necesitas, están en la energía que consumís en ese avión en el que estás viajando. Bueno, y no son solo entonces un objeto, son un activo económico estratégico, son desarrollo, son competitividad, son seguridad, son soberanía. En Brasil lo saben muy bien, por eso los semiconductores son uno de los pilares de la política industrial del actual gobierno de Lula. Y tenemos el placer de conversar justamente sobre esto con Adao Villaverde, que es ingeniero, especialista, una voz referente en materia de soberanía tecnológica y de semiconductores, 4 veces diputado nacional, que está en comunicación con nosotros desde Brasil. Buenas tardes, Adao. Muchísimas gracias por el contacto con Sin Pasaportes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Te escuchamos perfecto y estamos muy agradecidos por el contacto. Para mí es un gusto, un honor y una satisfacción enorme poder hablar con ustedes. Dejo mi pantalla abierta acá. ¿Mejor o no necesita? Te vemos perfectamente como estás, así que no toques nada porque ahora te tenemos en pantalla y tenemos el placer de poder verte. Está bien. ¿Y con quién estoy hablando? Estás hablando con Oriane Fleischer, que conduce este programa integrado por Gabriel Fuchs y Franco Metazza, y todas las semanas, una vez a la semana, nos juntamos en esta mesa a hablar de política internacional, y en este caso te llamamos porque nos interesa entender mejor qué está en juego cuando hablamos de soberanía tecnológica y en particular de esas cositas chiquititas llamadas semiconductores que están en todos lados en nuestra vida cotidiana sin ni siquiera que nos demos cuenta. Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar mismo una satisfacción y un gusto muy grande la invitación de la FM La Patriada para charlar acerca de un tema que es muy importante no solo para nosotros en Brasil, Argentina, América Latina y todo, mas es, como usted mismo habló, es un tema que es transversal hoy a toda, de manera global en el mundo, ¿no? Desde las cuestiones, vamos a decir así, de la vida cotidiana de nosotros, hasta el trabajo, hasta las relaciones y sociedad. Por tanto, es un tema muchísimo importante. Y agradezco mucho al diputado Fuchs, a Gabriel también, que ellos que me invitaron, y el tema, como dijo, el tema es un tema que siempre digo que básicamente él tiene la capacidad, vamos a decir así, de al mismo tiempo ser 3 cosas importantes, ¿no? Uh-huh.
es un tema que para quien detiene el conocimiento, para quien detiene expertise en el tema, es un gran negocio, ¿no? Puede generar mucha receta a los países que dominan el tema. Es un tema también, siempre digo que es un tema de independencia y de autonomía científico-técnica, porque usted corta el tema de la dependencia tecnológica sobre todo, y es un tema también de soberanía, vamos a decir así, geopolítica de las naciones, sobre todo los temas de seguridad, de defensa y de un conjunto de otras cuestiones que son estratégicas a los países. El tema semiconductores en esta etapa actual de desarrollo de sus cuestiones a nivel global ha pasado por un cambio muy grande en los últimos tiempos. Y fue más o menos en la época de la pandemia que se reveló que esto pasó a ser más problemático, así, porque la pandemia ha causado un problema enorme con la fábrica y con la producción de semiconductores en el mundo, y empezó a faltar semiconductores porque al mismo tiempo en que venía la pandemia y muchas fábricas tuvieron que parar o trabajar en un ritmo menor, vamos a decir así, la demanda por home office, por ejemplo, aumentó mucho, y la demanda por dispositivos intensivos en este chips llamados semiconductores aumentaron mucho, y por tanto empezó a faltar, por ejemplo. Acá en Brasil, incluso la industria de automóviles, por ejemplo, que es una industria muy grande en Brasil, tuve que salir faltando chips en los automóviles, ¿no? Salían de la fábrica con lo básico, pero la tecnología más avanzada, más apropiada, más enmarcada, más moderna, muchas veces los coches no tendrían esto. Y lo que pasó fue revelado en este periodo, ¿no? Claro. Es que también paralelo a esto empezó los problemas de la crisis climática, empezó otros problemas de la transición, acentuó la necesidad, por ejemplo, de la transición energética, de pasarnos de una energía sucia para una energía renovable, una energía limpia, y esto aumentó la demanda de los semiconductores. Claro. Aumentó la demanda y la demanda normal ya tendría una dificultad enorme de cumplir la capacidad de demanda. Imaginen con la fábrica cerrada, trabajando más o menos de forma mala, así vamos a decir. Sí, un enorme desafío. Sí. Claro. Entonces, reveló también otro problema muy grave, que casi 90%, casi 80% de la producción global de los productos llamados semiconductores se encuentra en una región llamada Pacífico del Este, en la Asia más o menos. Claro. En torno de Taiwán, en torno de Singapur, en torno de Corea, en torno de Vietnam, hoy de Malasia, otros países, y un poco en China también. Un poco no, creciendo mucho así en China en los últimos tiempos. Entonces, casi 80% de la producción global está por ahí. Claro. Y la pregunta que siempre viene, ¿dónde están los otros 20%? Bueno, no tiene siquiera 10% en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tiene hoy 10% de la producción mundial, y el otro 10% o menos se encuentra en la Europa, y quizá 7-8% en la Europa, y los otros 2-3% están por el mundo, por varios lugares del mundo. Ahora, ha dado justamente... Entonces el problema de la concentración en esta región, que es muy lejos de varios países que demandan, pasó también a ser un gran problema. Claro. Entonces hoy hay una movimentación global, incluso para desconcentrar la producción de chips, de semiconductores de esta región
del Pacífico del Este, y por esto Brasil y América Latina y China y los Estados Unidos, que tiene mucha plata. Por ejemplo, los Estados Unidos reservan en su CHIPS Act, que es el plan de CHIPS americano, reserva en la casa de 280 billones de dólares, en castellano me parece que es 280 mil millones de dólares para hasta el final de la década que vivimos, para hacer inversiones en semiconductores. Y la China, para quien nos asiste tener una idea, reserva 5 veces más que los 280 mil millones de dólares. Lo reserva 1.4 trillones de dólares para hacer inversión en el tema. Wow. Descomunal. Entonces, es el escenario, vamos a decir así, de la conjuntura global de la industria de semiconductores, casi toda concentrada en una región y un fuerte movimiento para que haga una desconcentración de estas regiones. Y quien tiene capacidad, conocimiento, inteligencia, vamos a decir así, requisitos y elementos clave para la producción de semiconductores, como en el caso en Brasil y otro acá de América Latina. Sabemos que usted también en Argentina tiene mucho acúmulo en el tema. No estamos cada vez más nos credenciando para adentrar en esta cadena completa y de suministro. Sí, Adao, volviendo al presente, justamente después de ese excelente pantallazo, le doy la palabra a Gabriel, que te quiere hacer una pregunta puntual. Adao, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por habernos atendido. Mucho gusto. Aquí en otras facetas, nos hemos visto en unas conversaciones recientemente. 2 preguntas. La adquisición del 10% de Intel por parte de que ha ordenado el gobierno, por parte del gobierno estadounidense. Cada vez que hablamos del gobierno estadounidense y la Argentina mira como el ejemplo del libre comercio, vemos que el gobierno estadounidense interviene en mercados, compra acciones específicamente o compra porciones, mientras tanto pone aranceles. ¿Cómo es la jugada? Porque evidentemente esa descripción del mundo que vos planteás, con el 80% concentrado en la zona del Pacífico, con jugadores muy menores todavía en nuestra región, hacen y plantean que en el proceso ese de traer la industria o llevar la industria a Estados Unidos, que es una de las banderas de Trump, indudablemente esto juega un papel fundamental. ¿Cómo vinculás estos temas? ¿Cómo los explicás? Claro, esto hace parte de la estrategia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado tendría una capacidad enorme de producción de chips, pero por la mano de obra más barata y por otras cosas más, fuera en el Pacífico del Este la producción toda. Claro, la época de la globalización impactó de esa manera. Claro, como fue a China y tal. Y lo que llamamos de tigres asiáticos hicieron sus tareas de casa también, porque ellos hoy concentran la producción no solo porque tienen mano de obra barata, ellos concentran también porque hicieron inversiones muy grandes en educación, ciencia, tecnología e innovación, no solo porque tienen mano de obra barata. Pero lo que hace Trump en este momento, desde el gobierno Biden, los Estados Unidos tienen una estrategia, por esto tiene 280 mil millones de dólares, de recursos públicos, incluso del orçamento público americano, para hacer inversión en el semiconductor. Porque perseveran que los semiconductores quedaron en este lugar de la Asia, muy lejos de los Estados Unidos. En una época para atrás era una situación confortable. Mas ahora, en este momento, perseveran que estar lejos de los Estados Unidos es un enorme problema. Hoy, la idea de la fabricación, sobre todo en el tema semiconductores, los productos están cerca de donde usted consume este producto. Y por esto los Estados Unidos están jugando muy pesado. Están a construir en el Texas una fábrica de la TSMC, que es la mayor fábrica del mundo de semiconductores, que se encuentra en Taiwán, es la Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, ¿no?
y están construyendo una fábrica y ahora hicieron estas inversiones en el Intel, contrariando incluso toda la lógica, el mindset del modelo americano de que las empresas privadas tienen que trabajar a partir de su capacidad privada, no con inversiones públicas, y revelan, vamos a decir así, que al mismo tiempo que trabajan con las tasas, con aranceles, como ustedes llaman, y con inversiones del Estado en empresas de semiconductores, como en el caso del Intel, trabajan para atraer cada vez más la posibilidad de fabricar dentro de los Estados Unidos y más. Trump, cuando ha hecho estas inversiones, dijo al mismo tiempo que todas las empresas que están fuera de los Estados Unidos y que dicen que pueden construir fábrica a los Estados Unidos, no tendrán aranceles, no tendrán problema de aranceles. Claro. Entonces, Trump casi que fuerza a las empresas a venir a los Estados Unidos, de un lado por su medida, vamos a decir así, nada democrática y sobre todo de reserva de mercado, y del otro lado porque los Estados Unidos tienen una reserva de recursos públicos para hacer enormes inversiones para retomar la producción y la vuelta de fábricas que fueran para el otro lugar del mundo, la vuelta de fábrica para los Estados Unidos. Porque percibieron que si una época vivían fabricando afuera y importando ahora, sobre todo por sus políticas, no es imposible hacer esto. Tiene que fabricar dentro porque todo que va a entrar de afuera a los Estados Unidos va a ser sobretasado, va a tener aranceles y cosas del tipo. Entonces, acabas de describir la estrategia de Trump, lo que pasó recientemente con la Intel y que viene haciendo a decir que las empresas que quieren ir a los Estados Unidos no tendrán tasa. Has descrito muy bien el juego que está haciendo Estados Unidos y cómo está insertándose en esta geopolítica subjetiva de los semiconductores. ¿Cómo podrías describirnos a Taiwán? ¿Qué es lo que está haciendo Taiwán? Porque los pocos países acá de la región que están teniendo una inserción incipiente en la industria de los semiconductores, casualmente son aquellos que tienen algún tipo que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, ¿cómo podrías describir este juego de Taiwán en la industria de los semiconductores en su disputa por tener mayor reconocimiento de países latinoamericanos? No, Taiwán juega un papel fundamental, pero es un papel mucho alineado con la política de los Estados Unidos y con la política de Trump. Por eso los temas, incluso siempre de mucha tensión, ¿no?, con China y con otros países de la región. Ahora, al mismo tiempo, el Taiwán está muy abierta, por ejemplo, para trabajar con Brasil, trabajar con Argentina, trabajar con la América Latina, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en Brasil y también los Estados Unidos y también China, ¿no? Ellos también hacen negocio, ¿no? No hacen solo cuestión ideológica, hacen mucho negocio. Nosotros tenemos en Brasil, por ejemplo, varias empresas acá y en la cadena completa de semiconductores, porque la cadena se constituye de tres partes: la parte de proyecto, la parte de fabricación y la parte de empaque, de embalaje, no sé cómo se dice. Sí, se entiende, sí. Embalaje, ¿no? Embalaje. ¿No? Prácticamente muchos países, incluso Brasil, tiene muy bien desarrollado la primera parte y la última parte, la de proyecto y de package. Pero los países tienen mucho poco la producción, que se concentra toda en esta región. Y claro, al mismo tiempo que Taiwán está abierta para relaciones con nosotros, por ejemplo, tenemos mucha gente brasileña que van a Taiwán, muchos de Taiwán que vienen a Brasil,
¿no? Al mismo tiempo, ellos también hacen una especie también de reserva de mercado, porque, excepto para los Estados Unidos, no quiere abrir mucho la posibilidad de otras áreas o lugares del mundo tener la misma experticia de ellos. Entonces, hay una disputa también por reserva de mercado, ¿no? Y claro, un poco alineada con los americanos. Por esto, algunas fábricas de Taiwán, particularmente esta mayor, que es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, está construyendo una fábrica en el Texas, en los Estados Unidos. Mas ellos también hacen el juego de reserva de mercado. Ellos quieren seguir controlando el mercado desde el punto de vista global. Mas la verdad es que nosotros, por ejemplo, en Brasil, tenemos mucha posibilidad de hacernos semiconductores. ¿Por qué? Porque en esta cadena de semiconductores, y cuando se va a trabajar en la cadena que fabrica el semiconductores, que hace el chip, que hace la impresión del chip en la lámina de wafer, este mercado es un mercado muy ancho. Va desde el mercado que está en la punta, vamos a decir así, en el estado del arte de los semiconductores, vamos a decir, está haciendo semiconductores con la métrica de medir semiconductores el nanómetro, la métrica de medir la dimensión del semiconductor. Es como si fuera un hilo de cabello en la 10, la potencia 10 en la nona, 10 en la 9, un nanómetro, para tener una idea de la dimensión del nanómetro, ¿no? Entonces, el estado del arte está en la casa de 10 nanómetros, ya están haciendo inclusive 5, 4, casi 3 están desarrollando, TSMC desarrolla ya esto, y otros en el mundo, ¿no? Entre tanto, el mercado, aún el mercado, por ejemplo, automovilístico, para pegar uno de lo más accesible a nosotros, o mercado, por ejemplo, de la transición energética, o mercado del agronegocio con máquinas agrícolas, por ejemplo. Estos sectores demandan semiconductores que no son los semiconductores del estado del arte. Claro. Son semiconductores medianos, son semiconductores que nosotros llamamos de semiconductores maduros. Maduro es como si fuera una naranja madura. Sí. Bien. Adao, no sé si me entiende. Sí, perfectamente. Adao, Claro, es como si fuera madura, que tiene un legado así de ya ser intestado. Y lo mejor ejemplo de esto de un semiconductor maduro es el inteligencia artificial de la China. Claro. La inteligencia artificial de la China, o DeepSeek, fue hecho con semiconductores maduros. Claro. En cuanto los IA de la Meta y de los otros, las otras inteligencias artificiales son hechas, por ejemplo, con chips en estagios bien más avanzados. Por esto el costo de un IA de la Meta es acá arriba, el costo del IA del DeepSeek es bien más abajo. Claro, muy distinto. Con la misma eficiencia. Te vamos Entonces, a hacer... un automóvil, por ejemplo, puede tener 700 chips. Claro. Por ejemplo. Y casi la 80% de estos chips son chips maduros. Y para ustedes tener una idea, para producción de chips maduros, nosotros tenemos capacidad instalada en el Brasil. Nosotros tenemos una empresa en Brasil. Adao, sobre eso quería preguntarte. Estamos como con un tiempo ya, ha sido muy clara la explicación y nos interesaba traer este tema al debate porque, bueno, vos mencionaste una dimensión que es la dimensión de la soberanía tecnológica. En esa dimensión yo quería que cuentes un poco la experiencia brasileña. Claro. La experiencia específicamente entre el sector público-privado, la participación de las universidades y el potencial. Ya un poco lo has descrito, pero me parece que es muy importante quedarnos con esa idea y esa mirada de que si bien esto está en Asia, si bien esto Estados Unidos está con esa capacidad de inversión, no hay un mundo inaccesible para nosotros. No hay. Seguro, Fuchs. Seguro. Yo
Yo conozco bien este tema, yo estoy involucrado en este tema desde 1984 más o menos. 1984. Tenías 15 años en ese momento. Nosotros tendríamos acá en esta época un plano nacional de informática en Brasil. Esto hace como casi 40 años, ¿no? Y el plan nacional de informática era un plan de protección de mercado. Nosotros ya producimos computadoras, como ustedes en Argentina, ya producieron computadoras. Entonces el secreto de todo es que el Brasil, por ejemplo, viene desde los años 80 de la década, o los años 70 de la década pasada, preparando gente, formando recursos humanos, formando inteligencia, conocimiento y expertise en el tema. Hoy usted va en cualquier lugar del mundo, en cualquier fábrica del mundo, y usted encuentra brasileños en posiciones clave. Y al mismo tiempo, en paralelo con todo esto, el Brasil ha desarrollado vamos a llamar así, un ecosistema de innovación en semiconductores. Nosotros tenemos unas 10 empresas que hacen en Brasil, que hacen hacen design. Tenemos como unas otras 10 empresas que hacen ensamble, que hacen en package. Y tenemos una empresa que es brasileña, a CEITEC, que es una empresa pública que fue construida con inversiones públicas. Empezó en el inicio de los años 2000 de este siglo, que es una empresa que tiene los requisitos y los elementos claves para el dominio, la expertise y la inserción en la cadena completa del semicon, desde el proyecto hasta la venta final, hasta el negocio, hasta el comercio. ¿Y por qué porque ella tiene esta capacidad? Porque ella es una fábrica que tiene sala limpia, que tiene agua ultra pura, que tiene filtros para que el aire no tenga ninguna impureza, para poder fabricar estos dispositivos, que eso es una exigencia fundamental, como si fuera una sala así de cirugía, ¿no? Claro. Por supuesto, tenemos lo principal de todo esto, que es recursos humanos. Nosotros formamos gente, hacemos inversiones en formación de recursos humanos, más de 30, casi 40 años. Absolutamente clave. Entonces tenemos los requisitos y los elementos clave para esto. Adao. Perfecto. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero nos diste una radiografía de lo que es ese enorme desafío a nivel global y también para nosotros acá en esta región. Una radiografía impecable, muy detallada, así que muchísimas gracias por arrojar luz sobre esta temática que nosotros acá en el programa también nos convoca. Yo me quedo totalmente a disposición de ustedes, agradezco mucho al diputado Fux y a ustedes. Y siempre que tuvieran algún interés y yo pudiera agregar, yo ni conté incluso que estuve en Argentina hace poco tiempo. Claro, es verdad. Estamos planeando un conjunto de acciones juntas en el próximo periodo acá en la América Latina, porque sí tenemos capacidad ya muy importante, vamos a decir, cada uno de los países juntos vamos a tener mucho más condiciones para hacer una gran inserción en esta cadena. Sin lugar a dudas. Desde acá, desde Sin Pasaportes, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Adao. Hasta la próxima. Gracias, Adao, y contamos contigo. Estuvimos hablando con Adao Villaverde, ingeniero, especialista, una voz referente en materia de soberanía tecnológica y semiconductores, que nos dio un primer pantallazo de esta temática, al que le vamos a dar, por supuesto, desde acá, un seguimiento. Sin Pasaportes, todos los miércoles a las 18, FM La Patriada. Fiesta en tu radio, en el 102.1, FM La Patriada. Estamos donde estás. Entra a fmlapatriada.com.ar. Es para mirar y para escuchar. Escuchás todo y mirás lo que quieras mirar. Porque a veces pasa que solo querés escuchar, pero a veces querés mirar.
fmlapatriada.com.ar. Mirar y escuchar, o escuchar y mirar. Café de los Patriotas, las mejores pizzas y empanadas al horno de barro, comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los Patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pasaportes. Todos los miércoles a las 18. Abrimos fronteras en FM La Patriada. En algunos aspectos de su gestión como presidente, ¿no? Javier Milei sí que ha sido consistente con lo que prometió en campaña, ¿no? Es el caso de los derechos humanos, el famoso curro de los derechos humanos en boca de Milei, acompañado en la fórmula por una vice revisionista y también negacionista. En palabras sencillas, lo voy a decir así, pero pintaba mal desde un primer momento. Y en uno de sus últimos gestos contra los derechos humanos, bueno, Milei decidió retirar la candidatura de la Argentina al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? Esta es la primera pregunta que le vamos a hacer a Paula García Rey, abogada, especialista en materia de derechos humanos y directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Muchísimas gracias por el contacto con Sin Pasaportes. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué significa entonces? ¿Qué implicancias tiene esa decisión? Bueno, sin duda, un poco reaccionando a tu introducción, tiene que ver con una política y un giro en la política exterior de Argentina en términos de derechos humanos muy violento en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos, 2 años. Hemos escuchado y visto y atendido cuáles fueron en general los cambios de posicionamiento en muchos aspectos, en muchas materias, en lo que fue Argentina en Naciones Unidas o mismo en la OEA y demás, en temas de género, de justicia climática, y esto de alguna manera viene a reforzar esa falta de compromiso del Estado argentino con la política de derechos humanos. Me parece muy importante señalar que esta declinación de la candidatura de ninguna manera significa que Argentina no siga obligada por los instrumentos internacionales de derechos humanos, que no deba promover y proteger justamente los derechos. Por supuesto, esto no cambia en nada y en absoluto las obligaciones de Argentina frente a Naciones Unidas, pero sí implica, en términos muy prácticos, no solo simbólicos, que Argentina no va a ser parte de los 47 estados que conforman el Consejo, que van a conformar el Consejo en los próximos años. Pensemos que Argentina, desde su creación, lo fue conformando, fue integrándolo y ha sido muy clave en votar resoluciones muy relevantes en lo que hace al acompañamiento del ejercicio y garantía de derechos en todo el mundo. Bueno, esto es un revés que, como también mencionabas, no llama la atención, pero sí preocupa en línea con este cambio de rumbo sobre los derechos humanos y el compromiso de Argentina. Paula, Gabriel Fuchs, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por supuesto una mínima reflexión, evidentemente en la tradición desde la recuperación de la democracia en Argentina, el rol que la Argentina ha jugado como faro en muchos temas, no solo los temas obvios de derechos humanos y el acompañamiento a las causas. Esto es un retroceso, como vos decís, no irreparable, porque esto es algo que evidentemente puede volver a lograrse, pero marca un antes y un después, indudablemente, y sobre todo en un mundo donde las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día. Yo creo que hay una vinculación, eso es un análisis subjetivo,
entre la situación en Gaza, el rol que la Argentina cumple internacionalmente y esta salida o este momento de salida, más allá del cuestionamiento general al tema de derechos humanos en la Cancillería. Me parece que hay una idea de despegar de una situación muy fuerte de condena a ese genocidio que se está produciendo hoy en Gaza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a ver, es verdad que si uno analiza los cambios de voto, por ejemplo, que Argentina ha tenido en el Consejo de Derechos Humanos cuando lo integraba hasta el año pasado, una de las cosas que nosotros identificamos definitivamente fue esa casi obediencia debida con los posicionamientos tanto de Estados Unidos como de Israel en muchas de las votaciones y por supuesto asociadas también al conflicto. Pero definitivamente creo que el Estado argentino ha liderado una batalla cultural en contra de la agenda woke y en muchas otras agendas, estos que ellos llaman wokeismo, ¿no? Que está asociado a la justicia climática. Recordemos que Milei, tanto en Davos como en muchos otros espacios, ha asociado la agenda climática como una agenda del socialismo. En términos de género, cuando uno escucha las disociaciones de Argentina, muchos de los consensos que condenan la violencia de género. La primera resolución que Argentina cuestiona es una resolución regional de junio del 2024, en donde se condenaba la violencia de género en Haití, y por introducir o incorporar el concepto de género hicieron notas al pie y cuestionaron esa resolución que tuvo un consenso regional abrumador. Entonces, definitivamente puede haber muchas agendas jugando en estas decisiones de Argentina, pero definitivamente hay una intención muy explícita de desmarcarse de muchas de las agendas que Argentina ha liderado, como bien decías, históricamente, y que han trascendido las distintas gestiones que hemos tenido desde el retorno de la democracia hasta acá, con lo cual, sin duda, esto implica un viraje a una tradición histórica diplomática que también le hemos visto puertas adentro de la Cancillería, ¿no? Con la escandalosa salida de Mondino por la votación sobre Cuba, con el famoso comunicado colgado en la Cancillería, como si fuese casi una cacería de brujas, a ver quién opinaba de manera diferente sobre los posicionamientos internacionales. Creo que es un poco más denso que solo asociarlo a un conflicto en este contexto, pero definitivamente es parte de la conversación. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Franco Metaza te saluda. Recién te estuvimos diciendo Paula por error. Paola es, ¿verdad? Sí, Paola, gracias. Bien. Yo siempre digo que Argentina no es una potencia económica, que no es una potencia militar, pero que sí supo ser una potencia en términos de derechos humanos, o al menos hasta que asumió el gobierno de Milei, ¿no? En la política internacional lo consuetudinario es clave. Entonces, que hoy estemos dando estos pasos para atrás, a mí me preocupa mucho. Vos que tenés un poco más claro el paño de los derechos humanos en el concierto global, ¿crees que podremos volver a recuperar ese lugar, o que, apartándonos como nos estamos apartando durante este gobierno de Javier Milei, tenemos el camino perdido? No, en absoluto no tenemos el camino perdido, y uno tiene la expectativa y la esperanza de que Argentina vuelva a su tradición histórica. Ahora, sería ingenuo también desconocer que hay un contexto global muy particular en donde el ejercicio de prácticas autoritarias de gobiernos que justamente impulsan una agenda en contra de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, en contra de los derechos humanos en términos más amplios, sin duda está presente, sin duda es muy fuerte, sin duda Argentina quiere jugar en ese tablero, y nuestra lectura justamente es que Milei, más allá de pensar en los intereses internacionales de Argentina, también está buscando un lugar en las derechas del mundo y posicionándose él mismo como un líder internacional de las derechas. Bueno, de alguna manera sí se ha presentado en varios de los discursos en Davos y en otras esferas, con lo cual definitivamente
Argentina es deseable y se la extraña mucho en las discusiones en donde ha sabido siempre traccionar estándares a la vanguardia de muchas de las discusiones, tanto en términos de derechos sexuales y reproductivos, definitivamente en términos de diversidad. Ha liderado en muchos momentos grupos de trabajo contra la pena de muerte, en fin, y ni hablar de la Agenda de Memoria, Verdad y Justicia, que ha trascendido en nuestras fronteras y se ha definitivamente identificado como un país que ha logrado cambiar y revisar su historia y llevar las obligaciones de derechos humanos en esas agendas a otro nivel. Pero definitivamente, al menos desde Amnistía Internacional, haremos todo lo posible para revertir esta tendencia en esta gestión y en las que siguen, porque creemos que definitivamente Argentina tiene que seguir y recuperar su rol histórico de vuelta de liderar muchas de las discusiones que en un contexto actual global se extraña mucho esa voz. Simplemente para cerrar, justamente ya que estás mencionando el proceso de memoria, verdad y justicia, ¿cuál es el riesgo de atacar, como lo está haciendo el gobierno, lo que parecía ser un piso mínimo de convivencia? Bueno, nosotros lo vemos no solo en la Agenda de Memoria, Verdad y Justicia, lo vemos en los hechos actuales que estamos transitando, que transitan en la agenda pública, con lo que fue la decisión del fallo judicial de hace unas horas, unos días atrás, que se instala la censura previa en Argentina. Lo vemos cuando vemos que el ejercicio de la protesta social en el país es imposible y inviable por el ejercicio abusivo de las fuerzas de seguridad, que no hace mella, digamos, ninguna alerta o advertencia de organismos internacionales de derechos humanos. Lo vemos también en la agenda social, en el concepto del retiro del Estado de la política pública. En fin, creo que en todas esas agendas y en todas esas dimensiones es un riesgo gigantesco lo que está ocurriendo en Argentina y de nuestro lado de vuelta, como parte de lo que hacemos tanto en Argentina como en cualquier otro rincón del mundo, prendiendo alarmas, generando incidencia, conversando con otros países, un poco yendo a la pregunta también anterior, también están muy asombrados con este giro. Eso te iba a preguntar, Paola. Ustedes, Amnistía Internacional, para que nuestros oyentes sepan, tiene presencia en más o menos más de 100 países, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo están viendo el resto de los países lo que pasa en Argentina? ¿Hay preocupación? Definitivamente, y en muchos casos con mucha sorpresa. Primero, creo que la gran expectativa era ver si esa narrativa tan cuestionable en términos de ir en contra de los derechos humanos y demás era justamente eso, una retórica que quedaba plasmada un poco en los discursos, pero que después no aterrizaba en la realidad. Y cuando para junio, al menos en la instancia internacional, para junio de 2024, empezó a traducirse en posicionamientos muy clave, en votaciones, en disociarse del Pacto del Futuro, de la Agenda 2030, que son consensos globales que incluso van muy a contramano de las aspiraciones que tiene Argentina a integrarse en el mundo, a ser parte de la OCDE. Exacto, a la OCDE sin políticas de género no entras. Sin política de género, sin política de justicia climática. O sea, entonces la verdad que es un universo muy incoherente en donde cuando, de vuelta, en esas conversaciones con delegaciones o con países, en principio había una mirada muy expectante a ver qué pasaba, y ahora el razonamiento es otro, digo, y siendo muy honestos también, ¿no? Las implicancias que Argentina no sea parte del Consejo de Derechos Humanos son preocupantes. Ahora, si el rol de Argentina dentro del Consejo de Derechos Humanos y dentro de esos 47 estados iba a ser poner obstáculos, generar desacuerdos, impulsar agendas regresivas, quizás mejor. Quizás estamos en un anda momento. Máquina, nadie te detiene. Exactamente. Paola, te agradecemos muchísimo por el contacto con Sin Pasaportes. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. No paramos ni un segundo. No hubo música hoy. Yo estoy enojado que no hubo música. No hubo nada, no va a ser dos siempre programas que me mienten, que van a poner un solo tema, que hace un mes me preguntaron cuál quería. Yo me voy a comprometer acá. Y no logro que lo pasen. Sí, me voy a comprometer. Tenés que pagar Sadaí, Fuchs, tenés que pagar Sadaí. En los próximos minutos vamos a escuchar la selección musical de Gabriel Fuchs. Antes de tomarnos ese respiro que tanto necesitamos,
todos los que estamos acá al aire, pero también ustedes que nos están escuchando. Esto fue por una cuestión de contingencia de agenda de nuestros entrevistados. No queríamos perder la oportunidad de hablar con ninguno de ellos y entonces, bueno, una entrevista se hizo detrás o justo después de la otra. Pero les decía, antes de tomar ese pequeño respiro, no se olviden que Sin Pasaportes está en todas las redes a través de FM La Patriada. También estamos en el canal de YouTube de FM La Patriada. Vengan a darnos un poquito de cariño, un me gusta para romper esa inercia del algoritmo, un comentario también que lo vamos a leer. Nos volvemos a encontrar en instantes. Sin Pasaportes, con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián.
una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Se ha dicho y mucho, tal vez demasiado, pero en este caso, la foto que nos dejó China esta semana tiene un peso geopolítico que realmente vale 1000 palabras y un poco más también. Bueno, en este caso estamos viendo, yo pensaba en otra, pero esta vale también. Estamos viendo una foto de Xi Jinping, el presidente de China, flanqueado por un lado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y por el otro del líder norcoreano, Kim Jong-un. Yo les soy sincera, estaba pensando en otra foto que también nos ha dejado China esta semana, que los muestra a los líderes de Rusia, de China y también de India. Narendra Modi, no solamente estando juntos, ¿no? Compartiendo un evento de dimensión de calado internacional, sino también riéndose, estrechando manos, ¿no? Estamos hablando... Sí, y estrechando ojivas nucleares, porque estamos hablando de 4 potencias nucleares de primer orden, ¿no? Absolutamente. Pensan que hay 9 en el mundo. Bueno, 4 de las 9 estaban presentes en esa reunión. Es verdad, en el caso, por ejemplo, de Rusia, India y China, además de lo que decís de estar al frente de potencias nucleares, concentran 1/3 de la población mundial. Sí, claro. Concentran más del 30% del PIB global. De eso estamos hablando. Pero además estamos hablando de una foto que muestra en imágenes eso de que la multilateralidad o el mundo multipolar, mejor dicho, existe. De facto existe, que a uno le guste o no y sin saber bien cuál va a ser el desenlace. Pero es lo que China está motorizando y esa foto es un mensaje directo al mundo, pero también más específicamente a Estados Unidos, porque así como hablan los invitados, los que sí están en la imagen, también hablan los que no están en la imagen. Y quien no está en esa imagen es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo abro acá la mesa para que podamos intercambiar sobre ese aspecto en particular. Yo, en esto de las fotos, me acuerdo de cuando se murió mi bisabuela y fuimos a abrir el cajón de los recuerdos, había fotos que estaban recortadas. Se ve que había alguien que se había enojado, que no quería. Yo quiero recortar un poco al líder de Norcorea, a Kim Jong-un, que me resulta un personaje absolutamente atractivo y siento que acá Occidente no nos llegan textuales, no sabemos qué dice, no sabemos qué piensa, nos hablan por él, nos dicen que es así, que es de esta manera, que suceden estas cosas. Ahora, ¿alguien leyó alguna vez algún textual de él? Un discurso. Bueno, tenemos, me parece ahí, una nueva incógnita y que lejos de estar encorsetado o encerrado en las paredes de su Corea del Norte, de repente está al lado de el presidente de China y el presidente de Rusia. Me parece que aparece en escena y empieza a caminar una persona que va a haber que prestarle atención. Sí, bueno, y el contexto, un poco lo que los dos vienen planteando. Evidentemente ha sido una de las señales más fuertes desde enero, de la asunción de Trump hasta aquí. Es la primera respuesta. Recordemos que hace poco tiempo Trump movilizó barcos supuestamente cargados con ojivas nucleares hacia zonas cercanas a Taiwán, supuestamente en defensa de posibles ataques tras maniobras. Bueno, en fin, todo este juego... Una zona de influencia de China, ¿no? Todo este juego, que es un juego, que por supuesto en algún momento es un juego que en algún momento trasciende a tragedia o no, pero por el momento es un juego, un coup de force sería, ¿no? Yo no sé si está bien dicho. Indudablemente empieza a tener un registro cada vez más claro. Yo vuelvo, no es una broma pensar que hay 4 potencias nucleares ahí, porque uno de los debates, y no casualmente, ¿no? La situación con Irán que se planteó con la breve guerra. Este año tuvimos una guerra Estados Unidos-Irán. Sí, sí. Porque además los grandes medios del mundo la denominaron guerra. Fue en realidad un intercambio... La guerra de los 3 días. La guerra de 3 días, un intercambio de misiles, sin presencia, sin ningún elemento de guerra clásica, un bombardeo. Fue entre 2 potencias nucleares. Es decir, hoy, por supuesto, Rusia-Ucrania, estamos en presencia de algo que
ya debería haber estado resuelto, según lo que se mencionó en enero de este año por parte de Trump. En 24 horas. En 24 horas, y sin embargo tenemos una potencia nuclear que continúa avanzando, llevando la negociación a puntos que le son más favorables que desfavorables, jugando también con los tiempos, porque juegan las blancas, juegan las negras en este rol. A mí me parece que, lo dije al principio, esto es interesantísimo, es nuevo, es antiguo, porque esto de foto podría ser un poco más sepia y remitirnos a 1988, con quizás. El padre de Kim Jong-un. Pero lo nuevo de esta foto es lo que no está, que es Modi. O sea, que la India, sí, un aliado estratégico desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de inteligencia, y desde el punto de vista, hoy hablábamos de los semiconductores, desde el punto de vista tecnológico de los Estados Unidos, sí, una economía que se considera a sí misma complementaria de Occidente, hoy en el nivel de aranceles impuestos por Trump, apareciendo en esta foto, es clave, primero porque es el primer país del mundo, ya lo hemos dicho también, y segundo porque su potencial en esta lógica que ya viene llamándose BRICS desde antes, sí, esta misma lógica en lo económico, sí, viene llamándose BRICS desde hace unos años, y en esa lógica participa Brasil y Argentina, así como decidió salir del Consejo de Derechos Humanos, decidió en el primer acto del gobierno de Milei salir. Ahí hay un mundo en movimiento en el cual obviamente vamos a esperar cada día una novedad, por ahora son posturas, ¿no? Si me permiten, para alimentar el debate, que me parece muy interesante, les voy a leer un párrafo, el párrafo de una nota de análisis muy interesante que se publicó en Gran Continent, traducido ese análisis al castellano para los que la quieren leer. Stephanie Balm escribe: hoy China es un país ineludible. Su modelo se impone ahora a escala mundial y resulta casi sorprendente que esto siga causando asombro, aunque naturalmente el nuevo imperio chino conlleva sus contradicciones y fragilidades. También dice, refiriéndose a esa misma cumbre de esta semana, que ha dado lugar a un comunicado, una declaración conjunta que Stephanie Balm va analizando, ¿no?, párrafo por párrafo. También ella dice, la cumbre sirve a Pekín como tribuna. Con esta declaración, Xi envía mensajes claros a Estados Unidos, donde la política de Trump acaba uniendo tanto a nivel interno como internacional a quienes son víctimas de ella, a Europa marginada, mientras que la narrativa rusa se impone en una parte del mundo, y por último a la opinión pública del sur global, por eso también elegí este párrafo en particular, sur global, que ve cómo se afirma una nueva unidad ideológica centrada en el pluriuniversalismo y la multipolaridad, en ruptura con el antiguo multilateralismo de las Naciones Unidas en declive. Me pareció un análisis, ¿no?, muy interesante. Muy interesante, sí, muy sintético. Muy sintético y muy acertado en ese mundo que está en pleno cambio. No sabemos todavía qué forma va a tener. Sí sabemos que el viejo orden global no es más. Sí, con una mirada kantiana de ver el reloj por arriba sin saber cómo son las piezas bien por adentro, lo que estamos viendo es que eso avanza y avanza y avanza cotidianamente. Del programa anterior decíamos el desembarco de las 3 grandes fábricas de autos eléctricos en Sudamérica, en Brasil. Y todo, no voy a decir como Cristina, todo tiene que ver con todo, pero todo tiene que ver con todo. Indudablemente, cada microplan es parte de un plan. No quiero, tampoco yo creo que haya que ser asertórico en términos de decir hay que esperar porque China tiene sus tiempos y como que hubiera un único faro ahí o una luz, solo alguien que mirara a muy largo plazo y los demás no lo estuvieran haciendo. Hay un movimiento tectónico complejo. Hay un movimiento tectónico en el cual no están acomodadas esas placas. Cada uno va a mover, el otro va a mover. Yo creo que los grandes perdedores de ese movimiento son los que repiten como loros sin entender que hay un fenómeno de esa complejidad.
¿Qué es repetir como loro? Bueno, yo creo que el ejemplo argentino, más allá de Milei, más allá de lo que uno opine, es la demostración pragmática del no entender. O sea, la Cancillería argentina sigue sin decir qué está negociando, cuáles son los 100 productos que está negociando con Estados Unidos Sí. de libre comercio, Sí. porque no existen. Porque es solo una postura, es solo una mirada al espejo que no se refleja en esta realidad, que es la gran realidad que estamos mirando. Les propongo que cambiemos de imagen. Es una imagen que no tuvo mucha trascendencia, pero nosotros la vamos a traer a la mesa porque tiene todo que ver con la agenda que también tratamos de traer a la mesa anterior, digo, en el primer programa de Sin Pasaporte. Hoy fue un día clave y ustedes, compañeros, son los que me tienen que contar qué es lo que sucedió allí, pero fue un día clave para lo que tiene que ver con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué me traen como noticias? ¿Qué estamos viendo? La Unión Europea pone en marcha el proceso legal para ratificar el acuerdo comercial con el Mercosur. Bueno, han apretado el acelerador. En realidad, el acelerador lo apretó a principio de año Ursula von der Leyen cuando dijo esto va a suceder de cualquier manera y encontró su aliado en Brasil para poder ahí cerrar el eje Europa-Latinoamérica. Ahora lo que sucede es que esto ya entró en los trámites administrativos parlamentarios de la Unión Europea, entonces es muy probable que tengamos el acuerdo comercial. Está muy bien ahí como titula ámbito, porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un acuerdo general, tiene dos capítulos. Tiene una parte que es más política de cooperación y una que es estrictamente comercial, que podría ser básicamente un tratado de libre comercio, un TLC a la vieja usanza. Bueno, esa parte lo han separado, han hecho como un split, como dicen ellos. La parte comercial es la que ha arrancado a debatirse en el seno del Parlamento Europeo. Es muy claro lo que dice Franco, pero hay algo más todavía. En realidad, lo que está comenzando es la Comisión Europea, que es el gabinete. El órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, exacto. Claro. Ayer dijo sí a todo lo que se ha venido poniendo por escrito y todo lo que se acordó. Ahora eso tiene que ser acordado por los países y por el Parlamento Europeo, por ambos dos mecanismos. No por los parlamentos nacionales, que es correcto. Es decir, los parlamentos nacionales solo tienen que aprobar el acuerdo político, y eso puede hacer, lo explicaba excelentemente bien para nosotros, para los que no lo escucharon, lo explicaba muy bien Cecilia Todesca. La semana pasada, ¿no? En el primer programa lo pueden encontrar esa misma entrevista en el canal de YouTube. Eso va a hacer que la parte de cooperación, que es muy necesaria para los desequilibrios que existen en este acuerdo, no va a salir al mismo tiempo que el acuerdo comercial. Ahora bien, Francia está haciendo una jugada de detener esto para, si la memoria no me falla, es necesario que se apruebe por países que reúnan por el 55% de los países, de los 27, que reúnan el 65% de la población. Estas dos condiciones, una vez acordadas, hace que el Parlamento lo trate. Ahí ya lo puede tratar el Parlamento. Si 4 países, por ejemplo, hoy me decía alguien que conoce este tema, Francia va a tratar de frenar el proceso. El voto de Meloni es cualitativo en esta cuestión. Eso es lo que me decía alguien que es un estudioso de estas cuestiones. ¿Por qué es cualitativo? Porque Francia, más Italia, más Polonia, más ya otros países menores como Países Bajos, podrían frenarlo. Hasta ahora todo indica que no sería frenado, que no se habría reunido no consenso, porque es un consenso minoritario, es un actor minoritario para frenar este acuerdo. El problema que tiene esta aceleración del acuerdo Unión Europea-Mercosur de este lado del Atlántico es que se puede aprobar parcialmente el acuerdo. No es que lo tienen que aprobar los 4 países del Mercosur para que entre en vigencia. Al menos la parte económica. Esta parte del acuerdo comercial, la parte del acuerdo comercial, ¿no? En esa separación que han hecho. Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, que esté aprobado por Europa y esté aprobado por Brasil y entre en vigencia para Europa y Brasil, que esté aprobado por la Unión Europea y por Paraguay y Uruguay y entre en vigencia para Uruguay, Paraguay y para nosotros no.
Y los que entienden mucho de las cuestiones económicas que hay atrás de esto, dicen que ese escenario podría ser mucho más perjudicial para la Argentina que de repente suscribir el acuerdo. Entonces estamos en un laberinto, en una encerrona que tenemos que ver cómo se discute y cómo se procede. Y volviendo a una cosa que ya hemos dicho varias veces, lo peor de todo es que nadie está procesando esta información en la Argentina. No. Nadie, ningún actor económico, ningún actor político, los diputados que van a tener o no que llevar este debate al Parlamento, nadie, salvo honrosas excepciones, están mirando esta situación. Bueno, dos imágenes que marcaron la agenda esta semana, o lo que va de esta semana, porque no terminó aún y va a ser una verdadera caja de sorpresas. Y seguiremos todas las semanas trayendo esas imágenes a Sin Pasaportes, imágenes que son mucho más que imágenes. Sin Pasaportes, todos los miércoles a las 18. Abrimos fronteras en FM La Patriada. Busca en tu radio en el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás. Café de los Patriotas, las mejores pizzas y empanadas al horno de barro, comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Cooperativa Gráfica. Soluciones gráficas al servicio de la industria. 10 años de trayectoria apostando a la producción nacional. Contactanos info@coopgrafica.com.ar. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Stanotte amore non ho più pensato a te.
Latitud sur 34 grados, 35 minutos, 59 segundos. Longitud oeste 58 grados, 22 minutos, 55 segundos. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada. Si alguien quiere hablar, que lo haga ahora porque minutos, tramo final del programa. ¿Qué nos quedó en el tintero? Me parece que nos quedó algo. Más que foto, un video. No dijiste la temperatura. Perdón, son para los oyentes La hora. 15 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Son las 19 horas y 25 minutos. ¿Y en Moreno? los ¿Qué gustos. temperatura tenemos en Moreno? Caliente. Mira que coincidimos en la respuesta. Caliente, se ve caliente. Pero para ahora... Caliente como las costas venezolanas, diría yo. Exactamente, como el Caribe Sur, efectivamente. Acá nos quedó entonces, Franco, ¿de qué estamos hablando? Para los que no nos están mirando por YouTube y que no saben. Estamos viendo el video que circuló esta semana también, que es la otra imagen que nos deja la política internacional, que es un barquito de madera en las costas venezolanas que es explotado por una bomba que se adjudica a Estados Unidos. Ahora bien, es una situación que tiene más incertidumbres que certezas. Venezuela no ha hablado hasta el momento del asunto, eso es muy importante, y circulan varias teorías que dicen que, bueno, que este video o sería falso o estaría montado, o bien también se trataría de un barco que no tiene ningún tipo de relación con el Estado o el gobierno venezolano. Para los que no están enterados, porque la verdad que es un hecho de cierta importancia, pero al mismo tiempo, entre tanto quilombo, perdón que lo diga de esa manera, pero pasó desapercibido. Entonces, estamos hablando de lo que parece ser un misil lanzado y reivindicado por Estados Unidos, porque no es solamente un video que circula en las redes sociales. Sabemos igual que los gobiernos hoy en día, sobre todo los de la internacional reaccionaria, son una fábrica de fake news, así que todo puede suceder. Pero digo, el propio Donald Trump salió a reivindicar ese ataque contra esa embarcación que supuestamente tenía un cargamento de drogas y 11 personas a bordo que fueron aniquiladas, según las declaraciones del gobierno estadounidense y según, bueno, supuestamente desde acá no podemos valorar, pero las imágenes parecen mostrar efectivamente la ejecución. Acá la ejecución de 11 personas acusadas de ser narcotraficantes. Sí, parece que hemos vuelto, una de las características de la época es la grandilocuencia a extremos impactantes. Quiero decir, volvemos a la gran demostración de fuerza. Esto es como si uno intentara matar un mosquito, no por la gente, por supuesto no comparo a la gente con mosquitos, pero con una bomba atómica. La desmesura de una flota supuestamente puesta para atrapar narcotraficantes con una lancha a motor, que puede o no ser de algún núcleo de narcotraficantes. En toda América Latina existen ese tipo de lanchas para transportar droga, en la Argentina, en Brasil. Sí, no suelen ir las cabezas de los cárteles ahí, en ¿no? Ecuador. Claro, exacto. Normalmente son. Pero esto tiene que ver con esa grandilocuencia, decía, porque si uno escuchara el discurso de Patricia Bullrich haciendo referencia al supuesto espionaje ruso, Chiquitapia, y Tobillino y venezolano, y que la misma Argentina que hace esos discursos, ¿no?, sometiéndose en una nueva lógica de Guerra Fría o similar a la estética y a la dialéctica de la Guerra Fría, es la misma que dice que ese espionaje, bueno, todo ese tipo de delirios a los que estamos asistiendo se originan en esta forma narrativa, claro, que muestra un barquito estallando con una gran flota puesta enfrente. Indudablemente, bueno, además la Argentina declaró al supuesto cartel de los soles, ¿no? Se llama así, creo. Sí, cartel de los El cártel de los soles,
al que pertenece supuestamente Nicolás Maduro. O sea, Estados Unidos acusa, sí. Organización terrorista la semana pasada. En esta cosa de burdificar el alineamiento, la Argentina es un gran alumno. Sin lugar a dudas. Ahora sí, tenemos que irnos, lamentablemente. No queremos. El tiempo es tirano. Nos faltaba decir que el tiempo es tirano. Vamos a terminar con una ronda de agradecimiento en la producción y coordinación de aire, Ezequiel María, en la operación técnica, Valentín Catalán, en la operación audiovisual, Agustina Rossi. También agradecimiento al enorme, maravilloso equipo de FM La Patriada. A todos ustedes les digo, nos volvemos a encontrar, por favor, el miércoles de la semana que viene. Si les gustó algo de todo lo que sucedió durante la última hora y media, compartan. Pónganle un me gusta, compartan el video que va a estar después en el canal de YouTube para mirar y volver a mirar y volver a mirar, y nos volvemos a encontrar entonces el miércoles que viene. Gabriel. Hasta el miércoles entonces. Franco. Me despido, les recuerdo que vayan a votar quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, que se fijen en el padrón a dónde, porque les han cambiado mucho ese lugar, pero es importante que vayan a votar. Y así nomás, entonces se va. Sin pasaportes. ¡Chao! Un día en tu radio. FM La Patriada. En el 102.1. Estamos donde estás.